Hola, bienvenidos. Es el mes de mayo de 2020. Las autoridades de nuestra nación han aprobado un real decreto por el que se declara luto nacional en toda España durante 10 días, en señal de duelo por las más de 27.000 personas fallecidas en esta pandemia. Nosotros como Iglesia nos sumamos al luto nacional y oramos por el sufrimiento de nuestra nación. Nuestra ciudad, nuestra gente nos importa. De hecho, un motivo de constante oración en nuestras reuniones es por nuestra nación y sus problemas. Hoy, una vez más, nos uniremos en oración y elevaremos una plegaria a nuestro Dios, a nuestro Padre, al Señor Dios Todopoderoso. Así que allí, en el lugar donde estás, si puedes hacerlo, cierra tus ojos y únete a nosotros en nuestro clamor. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alzamos nuestra mirada a ti, nuestro Creador, y oramos por las familias que sufren la pérdida de un ser querido a causa de COVID-19 y cualquier otra causa. Oramos por Elche, nuestra ciudad, por nuestra comunidad autónoma, por nuestra nación, España. Oramos por cada familia rota de dolor en cada país de Europa y en cada rincón del mundo. Dios sanador, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra y líbranos del mal. Dios de paz, bendice a médicos y enfermeras, a todo personal sanitario y personas en contacto directo con este virus. Cuida de ellos y de sus familias. Dios de sabiduría, obra en los gobernantes y hágase tu voluntad en el Congreso y en cada ayuntamiento y en cada lugar de legislación. Da sabiduría a los políticos autonómicos y a los nacionales para enfrentar y solventar esta situación de la mejor manera. Jesucristo, nuestro Redentor, que todos te conozcan y reciban tu regalo de fe, perdón, paz y salvación. Que tu Espíritu Santo, Dios de todo consuelo, fortalezca a cada familia que está de duelo. Bríndales tu esperanza. Guíanos, Señor, a nosotros, tu Iglesia, para ser tus manos y tu voz en este mundo. Que entendamos y asumamos nuestro papel estratégico espiritual en este momento. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Nuestro corazón se llena de paz,
se llena de fe, de esperanza, cuando abiertamente cantamos a nuestro Señor, porque nuestra mirada, nuestra mente y nuestros pensamientos pasan de centrarse en nosotros, en nuestra situación, en nuestros problemas y en nuestras necesidades, para enfocarse en el poder, en la majestuosidad, en la santidad del Dios Todopoderoso a quien nosotros adoramos y servimos. Acompañadnos, Iglesia, en este tiempo de alabanza al Señor. Pon mucha atención a lo que cantas, pon mucha atención a lo que expresan las letras de nuestra alabanza y permite que tu mirada esté centrada en el Señor. Quita todo estorbo a tu alrededor. Este es el tiempo del Señor, este es el día del Señor. Gocémonos, alegrémonos y celebremos su nombre, que santo, santo, santo es. Lectura en Apocalipsis 22. Versículos del 7 al 9. Cristo viene pronto. Mirad que vengo pronto. Dichoso el que cumple las palabras del mensaje profético de este libro. Yo, Juan, soy el que vio y oyó todas estas cosas. Y cuando lo vi y oí, me postré para adorar al ángel que me había estado mostrando todo esto. Pero él me dijo: no, cuidado, soy un siervo como tú, como tus hermanos los profetas y como todos los que cumplen las palabras de este libro. Adora solo a Dios.
Padre, te damos gracias por adoptarnos, por haber pagado un alto precio por nuestras vidas, por llamarte Padre, por tanto amor inmerecido, tu perdón y tu paciencia inagotable, así como las nuevas oportunidades que nos das constantemente. Gracias. Gracias por cuidar de nosotros, por proveer para todas nuestras necesidades, pero sobre todo, te damos gracias por estar presente en todas partes, en toda situación, en todo lugar, así como el aire que respiramos. Gracias, Jesucristo, por estar a nuestro alcance, por soportar el sufrimiento, por pasar por una muerte injusta y dolorosa, por resucitar y darnos vida y esperanza. Gracias, Espíritu Santo, por transformar nuestras palabras y nuestros pensamientos al orar, por el consuelo que nos das en los momentos de profunda tristeza, por fortalecernos en medio de nuestras debilidades y por darnos sabiduría en cada momento que las necesitamos. Gracias. Nuestras vidas te pertenecen. Todo lo que vivimos hoy es tuyo y todo es pasajero. Tú eres Dios. Tú eres lo único que permanece hoy y siempre. Amén. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti.
mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto, en dirección al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Moisés se llevó consigo los restos de José, según éste se lo había pedido a los israelitas bajo juramento. Estas habían sido las palabras de José. Podéis contar con que Dios vendrá en vuestra ayuda. Cuando eso suceda, llevaos de aquí mis restos. Los israelitas partieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar, frente a Baal Zephón. El faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esa tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo, por mi parte, endureceré el corazón de Faraón para que él os persiga. Voy a cubrirme de gloria a costa del Faraón y de todo su ejército, y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así lo hicieron los israelitas, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas, y dijeron, ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que saliera en persecución de los israelitas, los cuales marchaban con aire triunfal. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando éstos acampaban junto al mar, cerca de Pi Hahirot y frente a Baal Zephón. El faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Para qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos, déjanos en paz. Preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. No tengáis miedo, le respondió Moisés, mantened vuestras posiciones, que hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará en vuestro favor. A esos egipcios que hoy veis, jamás volveréis a verlos. Vosotros quedaos quietos, que el Señor presentará batalla por vosotros. Pero el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara. Extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas, para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que os persigan. Voy a cubrirme de gloria a costa del faraón y de su ejército, y de sus carros y jinetes. Y cuando me haya cubierto de gloria a costa de ellos, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios, que marchaba al frente del ejército israelita, se dio la vuelta y fue a situarse detrás de éste.
Lo mismo sucedió con la columna de nube, que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya iba a amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: «¡Alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros!». Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Extiende tu brazo sobre el mar, para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes». Moisés extendió su brazo sobre el mar, y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar, y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes de Faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. Los israelitas, sin embargo, cruzaron el mar sobre tierra seca, pues para ellos el mar formó una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios tendidos a la orilla del mar, y al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en Él y en su siervo Moisés. Amén. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos por poder alabarte en el día de hoy, por poder exaltarte, por poder levantar tu nombre. Gracias por que nos has dado la música también, Señor, como un medio entre muchos otros para poder hacerlo. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque no nos has dejado huérfanos, sin nada, a la deriva. Tenemos tu palabra, Señor. Ella es una lámpara que alumbra el camino por el que hemos de andar, por donde han de ir nuestros pies. Gracias porque en ella podemos poner toda nuestra esperanza. Gracias, Señor, por todas las promesas, por toda la enseñanza para vivir que encontramos en ella, por toda la fortaleza, el gozo que encontramos en ella. Gracias porque ella nos guía. Es nuestra guía, Señor, aquí. Ella nos enseña cómo hemos de guiarnos en nuestra vida, siempre para bien nuestro. Gracias, Señor, por nuestro pastor y por esa palabra que tu Espíritu Santo ha puesto en él en el día de hoy. Padre, enséñanos a escuchar y a obedecer tu palabra hoy, Señor. Te alabamos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a la nueva normalidad. ¿Os suena el término? Estamos en camino de una nueva normalidad. Un virus ha cambiado nuestra manera de relacionarnos y nos ha cubierto la cara con una mascarilla. La razón, no contaminarnos y no contaminar para evitar muertes por coronavirus. Y a esto se le llama una nueva normalidad. Sin duda necesaria. Sin duda necesaria. Sin embargo, paradójicamente, el humo de los cigarrillos contamina al que fuma y al que está a su lado, incluso hasta matarle. El desenfreno que produce el alcohol y las drogas contaminan al que los toma y a los que conviven con ellos
a veces les lleva hasta la muerte y la violencia. La ira y el rencor contaminan al que los tiene y a los que conviven con quienes los sufren, y a veces hasta la muerte. La codicia y la envidia contaminan al que las tiene y dejan un reguero de damnificados a su alrededor. Las perversiones sexuales contaminan al que las desea y deja heridos, esclavas, incluso muertos por el camino. Podría seguir, pero creo que no es necesario. Creo que tenemos suficiente para darnos cuenta de que necesitamos una nueva normalidad, mucho más profunda que unos pequeños cambios de conducta y una mascarilla, mucho más profunda que una simple reacción a la sobreinformación sobre según qué temas en según qué épocas. Ese es el verdadero problema de nuestra sociedad y de nuestros políticos, que creen que unas nuevas normas o leyes solucionarán el problema y las convierten en una nueva normalidad que continúa apuntando solo a la punta del iceberg. Y es verdad que necesitamos esa nueva normalidad, pero una nueva normalidad de verdad, que no se conforme con evitar los síntomas de los problemas, sino que ataque la base de esos problemas, el origen de esos problemas. Y esto es algo que, tal como demuestra toda la historia de la humanidad, no solamente lo que encontramos en la Biblia, sino simplemente la historia de la humanidad, solo puede conseguirlo Dios. Y solo puede conseguirlo en aquellos dispuestos a dejar la superficialidad de sus vidas para ser bendecidos y ser portadores de bendición, para ser transformados y ser transformadores con sus vidas. Y no solo ante una momentánea crisis o amenaza, sino ante las otras muchas amenazas como las que he nombrado hace un ratito al comenzar este pensamiento. Porque sabes una cosa, y la sabes, el miedo pasará y la cabra tira al monte. Y si no, no hay más que ver que cuando nos han dado un poquito de suelta, un poquito, no os digo nada cuando ya estemos en la nueva normalidad. Pero por el contrario, Dios quiere y puede darnos una nueva normalidad de verdad, de las que lo cambian todo, incluido nuestro destino eterno. Y no es que lo quiera ahora, como quien reacciona urgentemente, sino que lo quiere desde el principio, desde que caímos en el pecado que nos conduce a la muerte en todas sus variables posibles. Un virus, accidentes, enfermedades, guerras, suicidios, todas sus variables nos llevan a la muerte, lo cual hacía, y Dios lo sabía, necesario una nueva normalidad. Por eso hace unos 4000 años Dios escogió a un hombre llamado Abraham y le dijo, en resumen, sal de tu normalidad en la tierra en la que vives y te daré una nueva normalidad en la tierra que te mostraré. Te bendeciré y serás de bendición a todas las familias de la tierra por medio de tu descendencia. Aquella descendencia iba a ser en términos geopolíticos y religiosos el pueblo de Israel. Y de este, finalmente, saldría el que lo iba a cambiar todo de manera profunda y para siempre, Jesucristo mismo. Pues por su muerte en la cruz, todo el que en él cree pasa de muerte a vida, de ser esclavo del pecado a la libertad para hacer lo que es bueno, agradable y perfecto. La libertad para hacer la voluntad de Dios. Eso sí es una nueva normalidad. Esa es la nueva normalidad que lo transforma todo de verdad y desde lo más hondo del corazón humano. Una nueva normalidad que se caracteriza porque siempre comienza con un acto de fe y obediencia a Dios. Ese es un patrón que vemos en toda la palabra. Un acto de fe y obediencia a Dios
que continúa con un proceso en el que intervendrán para bien o para mal diferentes actores, además de nosotros mismos. Lo vemos en el mismo Abraham al obedecer con fe al reto de vivir una nueva normalidad según Dios, que fue el principio de la transformación. Lo seguimos viendo en el Israel que es liberado de Egipto y dirigido a la tierra prometida, a una nueva normalidad con Dios. Y lo seguimos viendo hoy en la Iglesia, en cada uno de los que somos añadidos a ella por la fe en Jesucristo, y como dice la Escritura, somos convertidos en nuevas criaturas, de manera que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. O lo que es lo mismo, ingresamos por la fe en Jesucristo y el bautismo en la nueva normalidad de Dios. Y de estos tres procesos nombrados, Abraham, Israel, la Iglesia, en esta mañana quiero detenerme en uno de ellos porque tiene elementos que es muy importante que conozcamos, ya que nos ayudarán a entrar o permanecer en esta nueva normalidad de Dios, confiados, seguros y con firmeza y determinación. Y no como una momentánea reacción a las circunstancias, sino en medio de y a pesar de las circunstancias, incluso a pesar de nosotros mismos y otros actores que querrán impedirnos disfrutar de esa verdadera, profunda y eterna nueva normalidad. Y me refiero al proceso de Israel frente al Mar Rojo que acabamos de leer en la palabra de Dios. En la conocida historia del milagroso cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel que se nos ha leído, podemos observar este proceso y sus diferentes actores que nos enseñan aspectos muy importantes a la hora de disfrutar de la nueva normalidad que Dios quiere darnos. En primer lugar, encontramos a Israel. Salen de sus últimos 430 años de normalidad en Egipto, muchos de los cuales se habían convertido en esclavitud. Y salen con una orden que creer y obedecer. Como he dicho antes, todo empieza con un acto de fe y obediencia a Dios. Ellos también tenían que hacer esto. Y leemos en el capítulo 14, que se nos ha leído anteriormente, que el Señor habló con Moisés y le dijo: ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi Hahirot, entre Migdol y el mar. Y así lo hicieron los israelitas. Ahí está. Dieron su primer paso de fe y obediencia, como hoy nosotros, cuando entregamos nuestra vida a Jesús con fe y bajamos a las aguas del bautismo, tal como Jesús dijo que hiciéramos. El que cree y es bautizado será salvo. Una orden del Señor, un acto de fe y una obediencia al Señor como puerta de entrada a esa nueva normalidad que Dios propone. Pero la maravillosa nueva normalidad, permitidme que os diga que es un camino de rosas. Es un camino de rosas. Fragancia, colorido, belleza y espinas. Y espinas. Espinas que no tardan en mostrarnos la naturaleza de este pueblo que ante la primera circunstancia difícil comienza a murmurar y lloriquear como si Dios todavía tuviese algo que demostrarles. Capítulo 14, 10 al 12 dice: el faraón iba acercándose. Cuando los israelitas se fijaron y vieron a los egipcios pisándoles los talones, sintieron mucho miedo y clamaron al Señor. Entonces le reclamaron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allí para morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Ya en Egipto te decíamos: déjanos en paz, preferimos servir a los egipcios. Mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Tremendo, tremendo. Ellos entonces y nosotros hoy hemos sido impactados por el amor y el poder de Dios. Pero ante las primeras dificultades solemos mostrarnos inseguros, llenos de miedo y demasiadas veces incluso nos enfadamos con Dios o con aquel que nos llevó a Cristo. Y como Israel, algunos hasta reniegan de haber entrado en esa nueva normalidad de Dios. Lo bueno de esta parte del proceso, si es que lo tiene, es que nos enseña
que disfrutar de esa maravillosa nueva normalidad de Dios no es para una élite de súper buenas personas, súper místicas y religiosas que lo tienen todo claro desde el principio. Esto ya nos lo muestra este relato. No se caracterizaba Israel precisamente por ser este tipo de pueblo. Y esta es la buena noticia, sino que esa nueva normalidad de Dios es también y sobre todo para personas como tú y como yo, posiblemente llenas de dudas o temores, pero que damos un paso de fe y obediencia a Dios, quien a pesar de nosotros mismos lo cambiará todo y nos llevará a la tierra que Él ha prometido. Y será así, entre otras cosas, porque gracias a Dios, en esa nueva normalidad suya, no caminamos solos, sino como parte de un pueblo en el que Dios ha puesto a sus siervos. 14, del 13 al 14 dice: no tengáis miedo, le respondió Moisés. Mantened vuestras posiciones, que hoy mismo seréis testigos de la salvación que el Señor realizará a vuestro favor. A esos egipcios que hoy veis, jamás volveréis a verlos. Vosotros quedaos quietos, que el Señor presentará batalla por vosotros. Qué importante es reconocer en esta nueva normalidad de Dios que caminamos junto a hombres y mujeres de Dios. Reconozcamos a esos líderes que Dios nos ha dado y demos gracias a Dios y oremos por ellos. Todo pueblo que anda en la nueva normalidad de Dios cuenta con siervos que redirigen la temerosa mirada del pueblo a las circunstancias hacia el poderoso Dios capaz de superarlas todas ellas. Esa es la labor del liderazgo del pueblo y es importante que escuchéis a los hombres y mujeres que Dios pone en su pueblo para liderar en él. No porque sean mejores que los demás, sino porque miran a Dios, escuchan la voz de Dios y cuando el pueblo y los pensamientos del pueblo están cegados por las circunstancias, vuelven a decirle: no temáis, mirad a Dios que tiene poder sobre tus circunstancias. Eso es parte de la nueva normalidad. Y los hombres y mujeres que nos sirven y nos lideran en el pueblo de Dios son parte de la bendición de Dios en esa nueva normalidad. Israel tenía, sí, esa manera patética de actuar cada vez que tenía un problema, pero Israel también había sido dotado de hombres de Dios, que servían a Dios, que miraban a Dios y traían la voz de Dios al pueblo. Y esos son unos de los actores que en algún modo nos representan a todos y cada uno de nosotros. Pero hay más actores en este proceso de la nueva normalidad que merece la pena vivir. Como he dicho, esa nueva normalidad es un camino de rosas y por tanto con espinas. Y ahí es donde también entra en juego, además de nuestras dudas y temores, el enemigo de la nueva normalidad, en esta historia encarnado en el faraón de Egipto. Fijaos lo que dice en el 14, versículo 5, y cuando el rey de Egipto se enteró de que el pueblo se había escapado, tanto él como sus funcionarios cambiaron de parecer en cuanto a los israelitas y dijeron: ¿pero qué hemos hecho? ¿Cómo pudimos dejar que se fueran los israelitas y abandonaran su trabajo? Al momento ordenó el faraón que le prepararan su carro y echando mano de su ejército se llevó consigo 600 de los mejores carros y todos los demás carros de Egipto, cada uno de ellos bajo el mando de un oficial. Todo el ejército del faraón, caballos, carros, jinetes y tropas de Egipto salió tras los israelitas y les dio alcance cuando estos acampaban junto al mar, cerca de Pi-Hahirot y frente a Baal-Zephón. Los egipcios, en la nueva normalidad que Dios nos propone, que Dios nos ofrece, los egipcios no podían permitir que se les acabara la mano de obra barata y que se menospreciara a sus dioses y tradiciones, porque también eso está en el trasfondo de su ego herido. Y el enemigo de Dios y de su pueblo no se está quieto. Son parte de las espinas de este camino de rosas, que es la nueva normalidad. Asimismo, hoy, los que aman su perversa y nociva normalidad de siempre no ven con buenos ojos a quienes desean vivir en la nueva normalidad de Dios y con su particular faraón al frente, Satanás, intentan acabar con el proceso de transformación de los que andamos en la nueva normalidad de Dios, usando todo un ejército de recursos, medios de comunicación, política, centros educativos, incluso, y esto a veces es lo más perverso, muchos de los familiares y amigos de quien quiere entrar en esa nueva normalidad chantajean emocionalmente a quien lo desea, a quien toma esta decisión.
Y todo para acallar o para esconder la nueva normalidad de Dios. Pero lo que no sabe el faraón y quienes así piensan es que sus dioses, su cultura, sus maquinaciones no son nada comparadas con el omnisciente y omnipotente Dios de Israel. Como vamos a ver en tercer lugar, Israel, el enemigo, y cómo no, en la nueva normalidad, con mayúsculas, Dios. Y lo primero que podemos ver que aparece en este relato que se nos ha leído es la omnisciencia de Dios, el pleno conocimiento que Dios tiene de todo y de todos. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. ¿Cómo conoce el Señor nuestro corazón y nuestra condición? Es increíble. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto en dirección al Mar Rojo. Dios nos conoce. Si a ese pueblo que acaba de salir de Israel, de Egipto con poder, le dice en ese momento, acabará renegando de haber salido. El pueblo que hubiera dicho, no, nosotros iremos contigo donde tú quieras, seguro. Esto me recuerda mucho al apóstol Pedro. Pedro, me vas a negar 3 veces. No, yo no te negaré jamás. El Señor nos conoce. La buena noticia es que a pesar de que nos conoce, nos ofrece una nueva normalidad. ¡Qué maravilla, hermanos! Pero el Señor conoce muchas más cosas. Capítulo 14, 1 al 4 dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, ordénales a los israelitas que regresen y acampen frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar, que acampen junto al mar frente a Baal-Zephón. El faraón va a pensar, fíjate, el Señor sí sabe, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. Yo por mi parte endureceré el corazón de Faraón para que él os persiga. Voy a cubrirme de gloria y a costa del Faraón y de todo su ejército. Y los egipcios sabrán que yo soy el Señor. ¿Hay espinas? Sí, pero hay un Dios mucho más poderoso que ellas. Hay un Dios que conoce perfectamente nuestro corazón y aún así nos ama y apuesta por nosotros. Y el corazón de nuestro enemigo y sabe cómo vencerlo. Dios no improvisa jamás. Dios no reacciona a ciegas como vemos que los gobiernos de todo el mundo están haciendo con el coronavirus. Dios tiene el control y lo sabe todo. Es omnisciente y nos conoce mejor que nosotros a nosotros mismos y conoce a nuestro enemigo perfectamente. Por eso entrar con fe en su proceso de nueva normalidad no es un acto de locura, sino de inteligencia. Porque Dios es omnisciente y no se le escapa nada. Lo ha tenido todo en cuenta, como vemos claramente en este episodio, en el que también Dios muestra otro de sus atributos que lo hace memorable, que lo hace necesario para nosotros. Dios es omnipotente. Y lo es para guiar a los suyos. Capítulo 13, versículo 21-22. De día el Señor iba al frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Jamás la columna de nube dejaba de guiar al pueblo durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. El Señor es el Todopoderoso para guiarnos en cualquier circunstancia que caminemos. Ahora también tenemos su guía por medio de su palabra en la nueva normalidad en la que ya estamos muchos y otros todavía habéis de entrar. Dice el Salmo 119, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Otra muestra más del poder de Dios para guiarnos. Toda la Escritura es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. Y más aún el Señor Jesús, con la promesa de su Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá lo que oiga y os anunciará las cosas por venir. El Todopoderoso
poderoso para guiar a su pueblo. El Israel que salió de Egipto, la Iglesia que salió de su vieja naturaleza para entrar en la nueva normalidad de Dios con la palabra y con el Espíritu Santo de Dios. Este texto de el Israel ante el Mar Rojo nos muestra la omnipotencia de Dios también para proteger, no solo guiar, también proteger. Entonces el ángel de Dios que marchaba al frente del ejército israelita se dio la vuelta y fue a situarse detrás de éste. Lo mismo sucedió con la columna de nube que dejó su puesto de vanguardia y se desplazó hacia la retaguardia, quedando entre los egipcios y los israelitas. Durante toda la noche la nube fue oscuridad para unos y luz para otros. Así que en toda esa noche no pudieron acercarse los unos a los otros. El Todopoderoso va al frente para guiar y va al frente para socorrer, para guardar y proteger a los que entran en su nueva normalidad. Así lo refleja el Salmo 121. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Y el Salmo 27 también dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. En la nueva normalidad de Dios está todo el poder de Dios para guiar. Está todo el poder de Dios para proteger. Está todo el poder de Dios para abrir caminos imposibles. Capítulo 14, verso 21. Toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Asimismo, hermanos, nosotros lo cantamos, forma parte de nuestra alabanza a Dios. Dios va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Y también, como acabamos de cantar y cantamos tantas veces, sendas Dios hará donde piensas que no hay. Un camino hará donde no lo hay. Porque así lo promete Dios por medio del profeta Isaías. Olvidad las cosas de antaño. Ya no viváis en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Voy a daros una nueva normalidad maravillosa. Ya está sucediendo. ¿No os dais cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. El poder de Dios en la nueva normalidad guía, protege y abre caminos donde nosotros solo vemos murallas. Y donde el ser humano solo ve muros insalvables. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Y la omnipotencia de Dios en la nueva normalidad que Él nos ofrece cuenta también con el acabar y desbaratar los planes del enemigo. Omnipotente para guiar, omnipotente para proteger, omnipotente para abrir caminos donde no los había. Omnipotente para acabar con nuestro enemigo, con todas las espinas que hacen de este camino de rosas un lugar difícil para nosotros. Versículo 23, los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya iba a amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Eso es una nueva normalidad, donde el poder de Dios se manifiesta también contra nuestros enemigos. Fijémonos cómo expresa esta verdad el salmista, con qué belleza y profundidad lo hace en el Salmo 33.
El Señor frustra los planes de las naciones, desbarata los designios de los pueblos, pero los planes del Señor permanecen firmes para siempre. Los designios de su mente son eternos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de ellos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo. A pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los librará de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Amén. Ese es el Señor de la nueva normalidad. Esa es la nueva normalidad que cuenta con todo el poder y todo el conocimiento de Dios a favor de aquellos que con un sencillo acto de fe y obediencia ingresamos en ella. Queridos hermanos y amigos, hoy Dios sigue invitándonos a entrar en su nueva normalidad, o si ya lo estamos, a permanecer en ella firmes y confiados. Esta nueva normalidad de Dios, en la que Él va al frente ocupándose con poder de nuestros enemigos, en la que Él va al frente abriendo caminos incluso donde parece que solo había un muro, en la que Él va al frente protegiéndonos incluso de aquello que ni somos conscientes, en la que Él va al frente guiándonos para que a pesar de nuestras dudas y temores y las acciones del enemigo, alcancemos el fin que perseguimos, la paz, la felicidad y la vida eternas que Dios promete a quienes entran con fe en su nueva normalidad. Por tanto, no te conformes con otras nuevas normalidades. No des por bueno una nueva normalidad que solo es llevar una mascarilla y mantener un poco de distancia y ya está todo bien. Mientras otras muchas miserias y calamidades siguen matando gente y siguen minando las vidas de las personas. No caigas en la trampa de la sobreinformación, que parece que solo haya pandemia en el mundo, cuando la pandemia es un solo pequeño virus comparado con la multitud de problemas que tiene esta humanidad. Y solo he nombrado unos poquitos al comenzar este pensamiento, pero la lista es mucho más larga. Y la nueva normalidad que puede cambiar todo eso, comenzando por cada uno de nosotros y luego a través de nosotros como pueblo de Dios, es la normalidad de Dios, aquella que se entra por un sencillo acto de fe, cree en el Señor Jesucristo. Y un sencillo acto de obediencia, el que cree y es bautizado será salvo. Tan sencillo. Para gente súper santurrona, súper buena, súper mística. No. Para gente como tú y como yo, como ese pueblo de Israel, que a la primera de cambios ya estaba renegando. Pues sí, esa gente es por la que Cristo murió. A esa gente como tú y como yo es la que Cristo está llamando a su nueva normalidad. En la que hay espinas, sí, pero es mucho mejor la fragancia, es mucho mejor el colorido, es mucho mejor la belleza de las rosas. Porque las espinas, de ellas se encarga Dios, con su omnisciencia y con su omnipotencia. Entra en esa nueva normalidad de Dios. Y si ya entraste, permanece fiel y firme para que puedas decir con total seguridad y confianza lo que también el salmista termina diciendo en el Salmo 33. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como esperamos de ti. Amén. Amén. Bienvenidos a la nueva normalidad. Pero estoy seguro que ahora sabéis a qué normalidad me refiero, y no la de una mascarilla o unos metros de distancia. Aquella que Dios alcanzó para ti y para mí en la cruz del Calvario. Y si aún no estás en ella, en el nombre de Jesús,
Escucha hoy la voz de Dios diciéndote, entra en mi nueva normalidad, en esa que lo va a cambiar todo en ti y a través de ti. ¿Cómo? Por la fe en Jesucristo. Que Dios nos bendiga. Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Si camino en la soledad, me guiará. Y agua en el desierto encontraré. La tierra pasará, su palabra eterna es. Él hará algo nuevo hoy. Sendas Dios hará donde piensas que no hay. Él obra de maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Amor y fuerza me dará, un camino hará donde no lo hay. Llegamos al final, una vez más, como los últimos domingos, a nuestra emisión, pero no queremos desaprovechar la oportunidad, de hecho lo hacemos en cada ocasión que tenemos, para invitarte a que te pongas en contacto con nosotros si tú has decidido aprender de nuestro Señor Jesucristo y entregar tu vida a Él para convertirte en su discípulo. Nosotros como iglesia queremos gozarnos contigo en tu decisión, pero también queremos ayudarte ofreciéndote material, enseñándote a estudiar la Biblia, la palabra de Dios, para que tú puedas aprender de nuestro Señor Jesucristo y aprendiendo de Él puedas vivir sabiamente en este mundo que tan difícil es por momentos. Así que ponte en contacto con nosotros en el formulario en nuestra página web www.lapazelche.com. Y a vosotros, iglesia, tenéis toda la información de nuestras actividades, de los nuevos horarios y de todo lo que estamos haciendo en nuestra página web también. Así que os invitamos a que vayáis a nuestra página y podáis ahí tomar nota de todas las actividades, de los horarios, de los días y de todas las noticias que vosotros como iglesia pues debéis saber. Así que, familia, que el Señor nos bendiga, que el Señor siga bendiciendo, que el Señor siga fortaleciendo nuestra fe. Y recordad, el Señor está en control, lo ha estado siempre y lo estará. Que el Señor os bendiga. Hasta la próxima emisión. Juntos debemos evitar el contagio de COVID-19 en nuestros cultos dominicales. Para ello, toma las siguientes medidas de protección.
Usa mascarilla antes, durante y después de nuestra reunión. Desinfecta tus manos con frecuencia con agua o jabón o con cualquier desinfectante a base de alcohol. Guarda la distancia de seguridad entre personas, mantén el orden al entrar y al salir y sobre todo sigue las indicaciones que recibas de los ujieres. Evita el contacto físico, ni besos ni abrazos, saludémonos de lejos guardando la distancia. Toda la información la tenéis disponible en nuestra página web www.lapazelche.com.